Hola, bienvenido a nuestro podcast. Somos estudiantes de Regencia en Farmacia de la Universidad del Tolima. El día de hoy hablaremos sobre los principales signos vitales, cuáles son sus valores normales y el procedimiento para la toma de signos vitales. También hablaremos sobre cuál es el protocolo de RCCP, reanimación cerebrocardiopulmonar. También sobre cuáles son los principales auxilios para la atención de una OAC, obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. Mi nombre es Juan Carlos Cuatindioy. Mi nombre es Tracy Rivera. Hola, mi nombre es Héctor Burticá, yo soy estudiante de Regencia de Farmacia. Bueno, para responder la primera pregunta, ¿cuáles son los principales signos vitales y cuáles son sus valores normales y el procedimiento para la toma de signos vitales? Primero vamos a hablar un poco. Bueno, los signos vitales son parámetros que reflejan las funciones básicas del cuerpo y se utilizan para evaluar el estado de salud general de una persona. Así que los principales signos vitales son la frecuencia cardíaca, que es el pulso, que es la cantidad de latidos del corazón por minuto, que refleja la actividad cardíaca. Bueno, y los valores normales son en adultos de 60 a 100 latidos por minuto. En niños pues varía según la edad, puede ser de 80 a 120 latidos por minuto. Así que pues el método de medición se localiza en el pulso de la muñeca, es el pulso radial, o en el cuello, pulso carótido, ya que pues se usan los dedos índice y medio para palpar el pulso. Así que se cuentan los latidos durante 60 segundos o durante 30 segundos y se multiplica por 2. La frecuencia cardíaca no solo es un indicador de la función del corazón, sino también puede proporcionar señales sobre el bienestar general del cuerpo. Los cambios de frecuencia de pulso pueden reflejar desequilibrios hormonales, problemas cardíacos o reacciones del cuerpo ante ejercicios físicos, el estrés o enfermedades. Bueno, así que los rangos normales, como anteriormente les dije, en adultos es de 60 a 100 latidos por minuto. En niño recién nacido de un mes puede ser de 70 a 190 latidos por minuto. En infantiles de un mes a 12 meses puede ser de 80 a 160 latidos por minuto. Los niños de 1 a 10 años puede ser de 70 a 120 latidos por minuto. Bueno, así que los niños mayores de 10 años y adolescentes son 60 a 100 latidos por minuto. También les hablaré un poco sobre los factores que afectan la frecuencia cardíaca, que son el ejercicio, aumenta temporalmente la frecuencia del pulso. El estrés emocional o la ansiedad puede causar un aumento en el ritmo cardíaco debido a la liberación de adrenalina. También la temperatura ambiente, el calor puede aumentar la frecuencia cardíaca, así como los medicamentos. Los fármacos como los betobloqueadores para la hipertensión puede disminuir la frecuencia cardíaca, mientras los estimulantes como la cafeína lo aumentan. Otro de los signos vitales es la presión arterial. Es la fuerza de la sangre que ejerce sobre las paredes de las arterias mientras circula por el cuerpo. Los valores normales es de 120 a 80 milímetros de mercurio, que se considera el estándar saludable. Cuando es elevado, la presión entre 120, 129 a 80 milímetros de mercurio, aunque no se considere hipertensión si es una advertencia. La hipertensión etapa 1 entre 130 a 139, menor 80 a 89 milímetros de mercurio. La hipertensión etapa 2 140 90 milímetros de mercurio. Y también la crisis
hipertensiva, que es la presión superior a 180 a 120 milímetros de mercurio. Los factores que afectan la presión arterial puede ser la edad, ya que pues la presión arterial tiene aumentar con la edad, el estrés, así como la dieta, el ejercicio y los medicamentos, ya que pues puede elevar la presión arterial. Temporalmente pues la aumenta. Así que pues ahora les diré cómo tomar correctamente la presión arterial. El paciente debe estar sentado y en reposo por lo menos 5 minutos antes de medirla. El brazo debe estar alineado al nivel del corazón, relajado y sin ropa que impida el paso del manguito. Durante la medición es importante que la persona esté tranquila y no debe hablar ni moverse. Otro de los signos vitales es la temperatura corporal, que es la medición de calor corporal que refleja el estado de homeostasis del cuerpo. Los valores normales en adulto es de 36 grados centígrados a 37 grados centígrados. En niños la temperatura puede variar un poco, pero sigue el rango similares, ¿no? Y bueno, cuando tiene fiebre se considera a partir del 38 grados centígrados. Cuando la persona tiene hipotermia, las temperaturas son inferiores a 35 grados centígrados. Puede poner en riesgo la vida, ya que puede afectar gravemente las funciones corporales. Así que pues los métodos de medición, se usa un termómetro digital o de mercurio. La medición puede realizarse en la boca oral, axilar, en la axila, recto o en el oído. Se recomienda pues tomar la temperatura de manera rectal en bebés o niños pequeños, ya que es más precisa, y la temperatura corporal es un indicador esencial del equilibrio interno del cuerpo y puede reflejar presencias de infecciones o enfermedades. Así que pues el método oral es más común en adultos. No se recomienda si la persona tiene la boca seca o ha comido o ha bebido algo caliente o frío. Axilar es más fácil pero menos preciso que la medición oral. El rectal, así como anteriormente le dijimos, es más recomendable en bebés, niños pequeños. Y timpánica en el oído es rápida y precisa si se usa correctamente. También pues los factores que afectan la temperatura es el ejercicio, la actividad física, ya que pues eleva la temperatura corporal. El consumo de alimentos o bebida puede alterar la medición si se toma muy poco después de comer. Las condiciones del ambiente, climas extremadamente fríos o muy calientes, pues también afecta pues la temperatura, puede elevarse así como pues se altera. Bueno, la frecuencia respiratoria es otro de los signos vitales, ya que es el número de respiraciones por minuto. La oración normal en adultos es de 12 a 20 respiraciones por minuto. En niños es más rápida, en bebés como de 30 a 60 respiraciones por minuto. Así como los niños menores de un año, de 30 a 40 respiraciones por minuto. Y niños mayores, digamos de 1 a 10 años, de 20 a 30 respiraciones por minuto. El método de medición, se observa el movimiento del pecho o el abdomen. Se cuenta el número de respiraciones durante 60 segundos o durante 30 segundos y multiplicarlos pues por 2. La frecuencia respiratoria es clave para evaluar el oxígeno y la función pulmonar. Así que no se debe preguntar directamente a las personas cuántas respiraciones tiene, si se
Se debe observar discretamente la elevación del pecho o el abdomen para no alterar el ritmo respiratorio, ya que pues para medirla con precisión, así pues hay que contar respiraciones durante un minuto completo. Otro signo vital es la saturación de oxígeno, que es el porcentaje de oxígeno en la sangre, que indica si el cuerpo está recibiendo suficiente oxígeno. Así que los valores normales en adultos es del 95 al 100%. Y bueno, los métodos de medición, se utiliza un pulsioxímetro que se coloca en el dedo, en el lóbulo de la oreja o en el pie, en los bebés. El dispositivo muestra el porcentaje del oxígeno en la sangre. Así que la saturación de oxígeno refleja pues la cantidad de oxígeno que circula en la sangre y es crucial para evaluar la función pulmonar. Digamos como por un ejemplo, si el valor cae por debajo del 90%, pues puede haber señales insuficientes respiratorias o problemas pulmonares graves, que pues puede ser asma o neumonía. Así que pues les voy a explicar un poco cómo se utiliza el pulsioxímetro. Bueno, es un dispositivo pequeño y portátil que se coloca, generalmente en el dedo. Este dispositivo mide la cantidad de oxígeno que está presente en la sangre de manera no invasiva. Bueno, mi tema a explicar en el momento es el protocolo para hacer RCP. En Colombia el protocolo de reanimación cardiopulmonar RCP, como dicen sus siglas, sigue las guías internacionales establecidas por organizaciones como American Heart Association y la Europea Resuscitation Council, adaptadas a las normas y recomendaciones del país. El protocolo está diseñado para brindar atención inmediata a una persona en paro cardiorrespiratorio y consta de varios pasos clave que deben ser seguidos rápidamente para maximizar las probabilidades de supervivencia. El protocolo incluye, hablo desde la teoría, el primer paso es valoración inicial. Comprobar si la persona respira, que si tiene la vía aérea despejada. Si la persona no responde y no respira normalmente, se procede a abrir las vías aéreas utilizando una maniobra de inclinación de la cabeza y elevación del mentón. Punto 2. Comprobar si la persona respira, si no respira o tiene respiración anormal, jadeos, se realiza respiración boca a boca o mediante un dispositivo adecuado si está disponible, que es como una especie de inhalocámara más o menos, que es con una bomba y se le pone nariz y boca al paciente. Comprobar si la persona tiene pulso. Si la persona no tiene pulso, se debe iniciar con presión torácica. Antes de comenzar la reanimación es esencial confirmar si la persona está en paro cardiorrespiratorio. Este es un paso crítico que involucra el reconocimiento de la inconsciencia, tocar, hablar a la persona para verificar si está consciente. Si no responde, significa que está inconsciente. Verificación de la respiración, colocar la oreja cerca de la boca y nariz de la persona mientras se observa el pecho para detectar la respiración. Si no respira o solo realiza unas respiraciones anormales, jadeos, se considera que está en paro cardiorrespiratorio. Verificación del pulso. En un adulto se debe verificar el pulso en la arteria carótida, ubicada en el cuello. Si no se detecta pulso, la persona está en paro cardiorrespiratorio y se debe iniciar RCP. Comienzo de la RCP. En adultos las compresiones torácicas deben realizar con la persona acostada sobre una superficie dura, plana. Compresiones torácicas. Se debe realizar 30 compresiones rápidas, alrededor de 100 a 120 por minuto.
con la profundidad de al menos 5 centímetros y luego dar 2 respiraciones de rescate. Se dispone de un desfibrilador automático, sus siglas DEA. Debe ser utilizado tan pronto como sea posible y seguir las indicaciones del dispositivo, el DEA. Analizará el ritmo cardíaco y, si es necesario, administrar una descarga eléctrica. Reanimación en caso de parada cardiorrespiratoria con desfibrilador disponible, uso del DEA. El desfibrilador debe ser utilizado tan pronto como esté disponible. Es importante seguir las instrucciones del DEA y administrar la descarga cuando sea necesaria o sea indicada. En un RCP avanzada. Esto es un punto de clave. En un entorno hospitalario, el equipo médico especializado continuará con la RCP avanzada, que debe incluir intubación endotraqueal, administración de medicamentos y estos procedimientos de apoyo vital. Ya en ese caso, ya como tal, el profesional de médico se encargará del paciente. Nosotros o personas que somos del sector salud, que hemos tenido, digamos, capacitaciones en RCP, en primeros auxilios, a mí en mi caso, yo estudié para ser también camillero, es un curso de camillero, de traslado de pacientes. eh, Basado en mi experiencia, porque me ha tocado muchísimo temas familiares, he visto cuando una persona entra en paro, ¿ya? En ese momento no hay tiempo muchas veces para pensar, sino es el momento de actuar. Como le indicaba los pasos, así mismo se debe seguir una valoración inicial, si la persona está respirando, si la persona tiene pulso, si la persona está consciente o no está consciente, debe llamar o hacer pequeños toques, sea en la frente o sea en el pecho, para ver si la persona está consciente o no. Verificar si está respirando, mirar sus vías aéreas estén despejadas, eh, e iniciar RCP, que son 30 compresiones por 2 respiración, más o menos entre 100 a 120 eh, compresiones por minuto. Eso es más que todo como la información básica de cómo iniciar un protocolo de RCP, hasta que el personal adecuado, el personal médico, se encargue ya al paciente de estabilizarlo. Muchas gracias. Para responder la pregunta de cuáles son los primeros auxilios para la atención de una OVACE, que es la obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, esta es una emergencia médica que ocurre cuando un objeto bloquea la respiración al quedar atrapada en las vías respiratorias, lo que puede causar dificultad para respirar, tos, incluso un paro respiratorio si no se actúa a tiempo. En Colombia, los primeros auxilios para la atención de una OVACE es seguir los protocolos establecidos por organismos internacionales como la American Heart Association, que es la AHA en siglas, y la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, con siglas SCAR, adaptadas al contexto local, que los pasos a seguir serían: número 1, evaluar la gravedad de la obstrucción, ya que la obstrucción puede ser parcial o total y los signos varían según su gravedad. Para una obstrucción parcial, la persona puede toser, respirar con dificultad, puede estar en un estado de angustia, pero sigue siendo capaz de producir sonidos como tos o jadeos. Para la obstrucción total, la persona no puede respirar, hablar ni toser y puede tener dificultad extrema para respirar, y el tono puede volverse morado o cianótico, que sería color azulado. ¿Qué hacer si la persona puede toser o tiene obstrucción parcial? Si la persona tiene una obstrucción parcial, que ya mencionamos anteriormente cuáles son los síntomas, se le debe permitir toser, porque la tos es un mecanismo natural del cuerpo para intentar expulsar el objeto. No se debe intentar introducir los dedos a la garganta ni realizar maniobras innecesarias, ya que esto puede empeorar la obstrucción. Sin embargo, debemos monitorear la situación y estar prevenidos para intervenir si la obstrucción empeora. ¿Qué hacer si la persona no puede toser y tiene obstrucción total? Si en este caso hay que actuar rápidamente para evitar que la persona pierda la conciencia debido a la falta de oxígeno. Los primeros auxilios adecuados para esto: en el caso de adultos y niños mayores de 1 año, se hace la maniobra de Heimlich, que es la compresión abdominal, que es colocarse detrás de la persona, ubicar las manos alrededor de su abdomen por encima del ombligo, agarrar el puño
colocarlo en el área mencionada, que es por encima del ombligo, y cubrir el puño con la otra mano y realizar las compresiones rápidas hacia adentro y hacia arriba. Aplicar presión fuerte en el abdomen, que no sea hacia abajo y en dirección hacia el pecho. Este movimiento genera una presión en los pulmones que puede expulsar el objeto. Y la última sería repetir las maniobras, realizar más o menos hasta 5 compresiones abdominales seguidas, revisando si el objeto se ha expulsado. Si las compresiones abdominales no funcionan y la persona sigue sin poder respirar, se continúa alternando entre las compresiones abdominales y verificando la boca en busca del objeto. Si el objeto no sale, se continúa hasta que llegue ayuda médica. Si la persona está embarazada o es obesa, en lugar de realizar las compresiones abdominales, se debe hacer la maniobra de Heimlich en el pecho, que es colocar las manos en el centro del pecho de la persona, en el esternón, por encima del estómago, y realizar las compresiones hacia adentro y hacia arriba con fuerza, como si se intentara empujar el aire de los pulmones hacia afuera. Si la persona pierde la conciencia, se debe llamar a emergencias, asegurarse de que alguien esté llamando al 123 o al número de emergencia local para obtener ayuda médica inmediata. Luego sería la reanimación. Si la persona pierde la conciencia, colocarla sobre una superficie dura y comenzar la maniobra de reanimación cardiopulmonar, que consiste en realizar 30 compresiones torácicas seguidas de 2 respiraciones boca a boca. Que durante el RCP, cada que abras la vía aérea para la ventilación, revisar si hay un objeto en la boca y tratar de retirarlo solo si es visible y de fácil extracción. No introducir los dedos como ya se habló anteriormente y continuar hasta que llegue ayuda profesional. Si la persona está consciente pero no puede respirar, se realiza de inmediato las maniobras de Heimlich mencionadas anteriormente. ¿Qué hacer si la víctima es un lactante menor de 1 año? En caso de un lactante, el protocolo cambia debido a su tamaño y fragilidad. Que serían las maniobras para un lactante? Son la posición del lactante, que es colocar el lactante boca abajo sobre el antebrazo, asegurándose que su cabeza está más baja que el pecho, golpes en la espalda con el talón de la mano, dar más o menos entre 5 golpes firmes en la espalda en los omóplatos del bebé. Si no se expulsa el objeto, toca voltear al lactante y colocarlo sobre su espalda en el antebrazo de forma que la cabeza quede hacia abajo, colocar los 2 dedos en el centro del pecho del bebé y realizar 5 compresiones torácicas como en el RCP. Y repetir el ciclo de 5 golpes en la espalda y 5 compresiones torácicas hasta que el objeto sea expulsado o llegue la ayuda profesional. ¿Qué hacer si la víctima es un niño mayor de 1 año? También a este se le aplica algo similar a la maniobra de Heimlich, pero adaptado al tamaño, que en este caso sería colocar el niño de pies o en cuclillas, y la maniobra de Heimlich, que es empujando hacia adentro y hacia arriba en compresiones de la misma manera que se hace en un adulto. Y después de la obstrucción sería, una vez que el objeto haya sido expulsado y la persona comience a respirar nuevamente, es importante que la persona reciba una valoración médica para asegurarse que no haya quedado algún daño en las vías respiratorias o en el sistema respiratorio. Espero esta información les haya servido de mucho. Gracias por ver nuestro podcast y hasta la próxima.